1. ¿Qué tal, hermanos queridos? Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder estar junto a ustedes compartiendo una reflexión bíblica más, que en esta oportunidad tiene que ver con las lenguas carismáticas. Hemos visto los dones, hemos de alguna manera visualizado que los dones están en plena función hoy en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que son las herramientas que el Espíritu Santo dejó en cada uno de nosotros para que podamos cumplir la misión que nos encomendó, de acuerdo a Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñando las cosas que el Señor le enseñó a ellos también. Primera de Corintios 14, 18, 19, el apóstol Pablo le dice a los corintios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El doctor Hiram Almirudis, un muy connotado pastor, en su libro Los dones espirituales, él usa muchas palabras griegas para, de alguna manera, que corresponden a los dones del Espíritu. Entre estas está dorea y está la palabra charis. De ahí viene charis, charismata, don de Dios a través del Espíritu. Y de charismata, carismático. De ahí viene la palabra carismático. Y palabra que se mal emplea muchas veces en cantantes, en políticos, en vecinos que hablan muy bien, donde la gente dice, esa persona es muy carismático. Está mal dicho. Carismáticos se le dicen a todos aquellos que por obra del Espíritu de Dios han nacido nuevo y son hijos de Dios. Ellos son carismáticos porque ellos tienen el charis, el don de Dios, dentro de ellos. Dentro de este programa de las lenguas carismáticas, vamos a ver varios elementos. Y voy a ir así medio apuradito porque si no el tiempo se nos va a ir. Las lenguas carismáticas, hermanos, son expresiones que el Espíritu de Dios nos permite hablar. Ahora, hay que hacer la distinción. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, la señal eterna de esa experiencia interna es hablar otras lenguas, otros idiomas u otros dialectos. No importa si uno los entiende o no. Ya lo vamos a visualizar. Pero y el que se quedó con el don, es decir, si alguien habló en lengua y nunca más habló, tuvo la señal de haber sido bautizado. Pero si continuó hablando o continúa hablando en lengua, quiere decir que se quedó con el don de lenguas. Entonces, ¿qué son las lenguas carismáticas? Es la manifestación del Espíritu Santo en la persona que tiene el don y que le produce a la persona sensaciones y deseos de expresar articulando palabras que él nunca aprendió. Generalmente en la oración o en la adoración, cuando estamos adorando a Dios y sentimos la presencia del Espíritu Santo, estamos siendo estimulados por el Espíritu de Dios a través del don de lenguas de articular fuera de nuestros labios estas palabras. La Biblia dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Ahora, Jesús dijo en una oportunidad, en Juan 7:38 dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando una persona está hablando en lengua por obra del Espíritu Santo, o sea, orando a solas con Dios, en un culto de adoración, donde está ahí con la comunidad orando a Dios y se manifiesta el Espíritu Santo en su vida, la persona comienza a hablar en lenguas y pareciera ser que fluyen ríos de agua viva por todo su interior. Una experiencia maravillosa que solamente la viven los que tienen el don de hablar en otras lenguas. En esencia, las lenguas son una articulación espontánea y sobrenatural que el Espíritu Santo nos inspira a expresar. Nadie va a un culto o va a orar llevando palabras meditadas en forma previa, como querer hablar en lengua. Es decir, nadie va predispuesto a hablar en lengua. Hermano, los dones funcionan cuando el Espíritu de Dios se manifiesta,
se hace vivo dentro de nosotros, aunque Él nunca ha estado muerto. Pero cuando Él se mueve, Él se agita porque el Espíritu Santo es dinámico. Entonces uno siente la inspiración y comienza a hablar en lengua. Por eso todos los dones funcionan inspiracionalmente, son dones por inspiración, son momentáneos. No quiere decir que uno está 24 horas hablando en lengua, no. Son inspiraciones momentáneas. El Espíritu Santo entonces nos hace sentir el deseo de hablar en lengua y nosotros las expresamos. Algunos han dicho que las lenguas son como lo último, porque en 1 Corintios 12, del 8 al 10, cuando se habla de los dones, al final se habla de las lenguas. Entonces algunos dicen, no es, si lo nombra el último Pablo en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, es porque es un don básico. Pero quiero decirle una cosa, en Marcos 16, versos 17 al 18, las lenguas están antes que la sanidad por las personas, antes de orar por las personas. Dice, y hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que la ubicación dentro del contexto o en el orden que se encuentra un don del otro no significa que tiene más o menos valor. Todos tienen un valor grande, profundo, maravilloso, porque todos son herramientas del Espíritu Santo. Cuando uno va a adorar a Dios, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 39, dice, y no impidáis hablar en lenguas. Cuando hemos estado en un servicio de adoración a Dios y vemos que los hermanos están hablando en lengua, nosotros lo dejamos, porque están adorando a Dios. Pero cuando hay predicación y la iglesia no es tan grande y el hablar en lengua puede interrumpir al predicador, entonces nos acercamos a los hablantes, hablamos sus oídos y le decimos que se hinquen y que hablen en lengua, pero que lo hagan despacito para no interrumpir la principal palabra, que es la predicación. Porque el que está hablando en lengua está hablando a solas con Dios. Él se está edificando. Entienda o no entienda lo que está hablando. Pero el predicador está para edificar a toda la comunidad. Ahora, la Biblia dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La inspiración puede ser grande. La manifestación espiritual puede ser tremenda, desbordante. Pero si yo quiero hablar en lengua, hablo. Si no, no hablo en lengua. Porque la persona que articula las palabras fuera de sus labios, soy yo, el hablante. Y la inspiración puede ser grande del Espíritu, pero si yo no quiero hablar en lengua, no hablo en lengua. Indudablemente que no hay cosa más placentera que cuando uno siente la presencia del Espíritu de Dios y comienzan a fluir las palabras en lengua, hermanos. Estas son palabras que coloca el Espíritu de Dios. No son palabras que uno la está imaginando. Para nada, hermano querido. Por eso dice, los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. Es decir, una persona que habla en lenguas tiene el control de hablar o no hablar en lenguas. Dice la Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En 1 Corintios 14, 2, el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Por eso es interesante, hermano, que cuando una persona se encuentre hablando en lengua, hay que dejarlo que se goce en el Señor. Él está creciendo espiritualmente. Él está hablando a Dios, aun cuando su mente, su entendimiento quede sin crecimiento, porque a lo mejor no entiende lo que está hablando. Pero el hecho de articular las palabras por inspiración, por parte del Espíritu Santo, hace que el hermano, la hermana, estén creciendo, estén adorando a Dios de una manera maravillosa. Las lenguas son universal. El doctor Edgar Betancourt dice, si el nacimiento de la iglesia no hubiera sido en lenguas, la tendencia hubiera sido a identificar el evangelio con la lengua, cultura, religión y nacionalismo judío y a permanecer en Jerusalén. Recuerde usted que después que descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la iglesia, hermano, después comienza... llegamos al capítulo número 6, donde se eligen 7 diáconos. En el 7 tenemos al gran Esteban, que se convirtió en el primer mártir. Luego viene la persecución de la iglesia. Menos los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén, pero la iglesia se disgregó.
la iglesia salió de Jerusalén. Y vimos el otro día a Felipe que llegó a Samaria, a una de las ciudades o uno de los pueblos Samaria, que es seguramente una ciudad grande. Y él no se fue a esconder, fue a predicar la palabra de Dios y se produjo un gran avivamiento. Tanto es así que envían desde Jerusalén a 2 apóstoles para que vayan a orar por las personas que ya habían sido bautizadas, que vieron salida de demonios, que vieron sanidades y milagros, para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es universal. Cuando ocurrió lo de Hechos capítulo 2, a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, como era fiesta judía, venían muchos de afuera hacia Jerusalén. Así que en ese momento dice, y se produjo como una especie de estampido. Y la gente corrió a escuchar y a ver qué pasaba ahí. Y habían por lo menos 14 distintas culturas que escuchaban en sus propias lenguas lo que los discípulos o lo que los 120 estaban hablando ahí. Esta es obra de Dios, por eso las lenguas son universales. Ahora, la Biblia habla de género de lengua. Note usted que está usando el plural. Significa que en determinado momento nosotros hablamos un tipo de lengua y en otro momento o otro lugar o otro tiempo podemos hablar otro tipo de lengua. Son géneros, son distintas lenguas, que pueden ser idiomas, que pueden ser dialectos. Lo importante es que dice 1 Corintios 12:10, diversos géneros de lenguas. Ahora, ¿qué ocurre en nosotros? Físicamente, psicológicamente, ¿qué ocurre cuando hablamos en lenguas? Todas las personas que hablan en lenguas reciben una bendición tan grande en su condición física que usted no se imagina. Por ejemplo, la persona que está hablando en lengua está consciente, puede tener o no sus ojos abiertos o cerrados, está consciente, sabe dónde está, sabe lo que está diciendo aun cuando no lo entienda, sabe quién está a su alrededor, no pierde su capacidad cognitiva, está consciente plenamente en sus facultades. Pero esa inspiración tan maravillosa hace que la persona que está hablando en lengua descanse somáticamente su cuerpo. Mire, a veces usted viene cansado, fatigado, viene del trabajo, tuvo todo el día el trabajo, tomó la conmoción y se tuvo que ir a la iglesia. Usted va cansado al culto, pero está adorando a Dios lo mejor y se manifiesta el Espíritu de Dios. Y usted siente la inspiración por parte del Espíritu de hablar en lengua, viene un regocijo, viene una llenura, viene un momento en que el Espíritu Santo le quita todo cansancio, fatiga, y usted queda como una persona nueva, hermano. Es precioso. Por eso, si esto no fuera así, una persona que estuvo 8, 10 horas en su trabajo y que va por ahí, está tomando locomoción para llegar a su iglesia, y no hubiera nada nuevo, no es que nosotros caminemos por sensaciones, por experiencias, por situaciones, no, caminamos por vista, es decir, por fe. Pero esa manifestación del Espíritu renueva la fuerza de las personas, lo hace, le quita el cansancio, la fatiga, el malestar, el haber pasado a lo mejor momentos de dificultad, la fatiga, en fin, especialmente los líderes. Los líderes que están al frente de la obra son los que más se gastan espiritualmente. Pero cuando llega el momento en que el Espíritu de Dios se manifiesta en la iglesia, en su vida, sea orando, sea adorando a Dios, comienza a relajarse, a sentir la frescura de la gracia de Dios que lo hace una persona como que volviera a renacer. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Ahora, fíjese que a veces vienen personas enfermas y nos piden que oremos por ellos. A lo mejor no sabemos si tenemos el don de sanidad o no, pero como son obra del Espíritu y que Él las inspira en el momento, hemos orado en lengua por personas que han venido muy enfermas y el Espíritu Santo nos ha tomado, es una expresión de decir que Él se manifestó en nosotros y hemos orado por fe y en lengua en las personas, y hemos visto la sanidad instantánea. ¿Cómo es esto? No entendemos muchas cosas, pero las vemos.
Alguien dirá, sí, pero es que esto no está escrito en la Biblia. Hay muchas cosas que no están en la Biblia. Por supuesto que la Biblia es la base, el fundamento, es el código por el cual nos regimos. Pero hay cosas que son del Espíritu. Y el que vive del Espíritu la entiende. Por eso la Biblia dice que para algunos son locura. Pero para el espiritual, no. Él entiende, él porque está experimentando estas maravillas del Espíritu de Dios. Cuando una persona está hablando en lengua, generalmente se le produce un desahogo. Comienzan a fluir las lágrimas por las mejillas. Se está desahogando, está botando la tensión, el estrés, la sobrepreocupación y comienza una especie de desahogo emocional. Eso ocurre psicológicamente en las personas. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esta mayor lucha espiritual se produce con los líderes. El enemigo sabe que si bota la cabeza es fácil botar el cuerpo. Y el líder es el que está al frente. Él está al frente. Dios lo ha puesto ahí como el líder de una determinada comunidad. Y es el que más el enemigo va a querer destruir. Y con mayor razón, más tensión. Porque el pastor es el que visita. A veces son las 3, 4, 5 de la mañana y lo están llamando por teléfono al pastor. Y el pastor a veces se levanta a 2, 3 de la mañana y va a atender a sus ovejas porque es su labor, su función. Y esto trae agotamiento, cansancio, fatiga. Y cuando uno está orando en lenguas, se produce un desahogo emocional tan grande y fluyen las lágrimas por las mejillas. Es algo maravilloso, maravilloso. Y hay un desahogo tremendamente psicológico. El doctor Edra Betancourt dice, cuando serví de misionero en Europa, tuve una experiencia que es uno de mis tesoros espirituales. Le pedí al Señor en la convención de los alemanes que me dejara escuchar a alguien hablando en español. Cuando estaban en pleno culto, dice que estaban en lo mejor del culto, y un hermano empezó, santo, santo, gracias Dios Padre amado. Y él pensó, gloria a Dios, hay una hermana latina aquí. Y cuando fue a conversar le dijeron, no, ella es alemana, no sabe español. Cuando contó el testimonio, la iglesia fue bendecida. Gloria a Dios. Yo recuerdo que en una oportunidad, nosotros estábamos con mi esposa y mis hijos pequeños en la ciudad de Linares, séptima región. Yo me levanté temprano como de costumbre y me fui a orar al altar. Mi esposa se levantó y con los niños se fue a la cocina donde había un televisor. En esa oportunidad era día sábado. Don Francisco empezó el viernes a las 9 de la noche para terminar el sábado a las 9 de la noche. Y fue un completo, día y noche, ininterrumpido, donde estaba celebrando los 25 años de Sábado Gigante. Eran, no sé si serían las 9 de la mañana, cuando yo estaba ahí en plena oración, cuando de repente siento por el Espíritu de Dios hablar en lengua, y comienzo a hablar en lengua, y lo más impactante es que comienzo a entender las palabras. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ora por Arica, ora por Arica, ora por Arica. Arica es la primera ciudad del norte de Chile, donde se ingresa al Perú, en fin. Hay pueblos más hacia la cordillera de Arica, pero Arica es la ciudad principal del sector norte de Chile, la entrada norte de Chile. Y yo empecé, ahora Arica, yo tenía a mis padres, mis hermanas allá que estaban casadas y unos tíos familiares allí en Arica. Y yo comencé a orar, y empecé a orar, es como que me enfrasqué con una lucha así, más o menos como la que tuvo Jacob con el hombre, el varón enviado por Dios, donde estuvo luchando ahí, orando por Arica, y yo oraba, hasta que llegó el momento en que yo descansé. Sentí que había obtenido la bendición, sin saber por qué, yo no sabía, pero el Espíritu Santo me decía, ora por Arica, y todo en lengua, y yo la interpretaba. Las lenguas interpretadas equivalen a profecía, y la profecía edifica, consuela y exhorta. Después de terminar ahí, mis ojos todos húmedos, tanto llorar y todo ahí en la presencia de Dios, me levanté, le di gracias a Dios y entré a la cocina donde mi esposa estaba ahí con los niños, la televisión estaba prendida,
Yo que entro, yo que cierro la puerta y le estoy contando a mi esposa, cuando de repente, cuando eran 11:49 de la mañana, 11 minutos para las 12 del día, el programa de televisión de Don Francisco, que celebraba los 25 años, dice, flash de última hora, cuasi terremoto en la ciudad de Arica. Hermano, cuando yo escucho eso, yo estaba ahí a la anchadita de la puerta, siento como río de agua viva, así hermano, como fluía el Espíritu de Dios dentro de mí, pero entero así, precioso, maravilloso. Se cortaron las transmisiones, se cayeron varios pedazos de tremendas rocas del Morro de Arica, que incluso una parte de la avenida que va hacia el mar no se podía ir para allá ni para acá porque una tremenda roca quedó ahí. Y no había comunicación entre Chile y Arica, es decir, cualquier parte de Chile con Arica. Entonces la Radio Nacional del Perú comenzó a informar a la Radio Nacional de Santiago lo que estaba pasando en Arica. Cuasi terremoto en la ciudad de Arica. Hermanos, había una hermana en la Iglesia de Dios de Arica que se llamaba la hermana Carlota. Una hermana muy querida, muy apreciada, una guerrera del Señor. Ella le pedía a Dios irse en el rapto de la iglesia. Ella justamente había fallecido y estaban velando su cuerpo en un localcito pequeño donde ella generalmente asistía a la iglesia. La iglesia tenía un local grande, pero también había un local pequeño y ahí estaba. Mis padres estaban ahí en el velorio. Mi madre dice, no se movió absolutamente nada ahí. Pero una hermana mía la pilló en la calle y como fue un cuasi terremoto, corrió y se afirmó de un paroposte. Y corrieron unas personas, hombres y mujeres, y la sacaron de ahí porque se corta un cable. Hermano, no murió nadie. Nadie murió en la ciudad de Arica. Solo partió la hermana Carlota. No sé qué pasó. Si usted me dice por qué, que Dios le dio una especie de rapto espiritual, no tengo idea lo que pasó. Yo solo sé que yo estaba orando en Linares, de la 7ª región a la 1ª región, son 6 regiones. Y estaba orando con todo mi corazón y el Espíritu de Dios me estimuló, me inspiró a hablar en lenguas y yo las comencé a interpretar y decía, ora por Arica. Y cuando ocurrió todo esto y sabemos la noticia, hermano, fue tremendo, maravilloso. Así trabaja el Espíritu de Dios. Note usted que uno puede sentir la inspiración del Espíritu de Dios, pero yo soy el que articulo las palabras si quiero hablarla o no, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, es decir, esto no es así por así, que uno anda hablando en lengua y en cualquier momento articula. No, es cuando el Espíritu de Dios nos inspira a hablar. Por eso cuando usted esté orando y sienta hablar en lengua, hable en lenguas, hágalo. Vamos a ver después lo que dice la Escritura, dice, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, en la carta de los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 14 tenemos varios versículos que hablan sobre las personas que articulan en lengua, personas que tienen el don de lenguas, cómo debe funcionar este don. Hay personas que dicen, no, cesaron los dones, todo. Ya dijimos el otro día que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted nació o no, tiene el Espíritu de Dios, usted haya sido bautizado o no el Espíritu Santo, usted tiene todos los dones del Espíritu de Dios ahí, porque el Espíritu de Dios se vino con el maletín, con todas las herramientas y viene en usted. Ahora, Él va a manifestar o revelar un don o varios dones dependiendo de la necesidad, del momento o de la circunstancia. Lo importante, hermano, es que el que habla en lenguas tiene que seguir hablando en lengua, porque es una gran bendición. Los dones tienen que estar en función. A veces vemos iglesias que están apagadas y hay un tremendo letrero ahí luminoso, iglesia pentecostal, y usted entra, no hay lengua, no hay profecía, no hay nada. Y no es que uno vaya estimulado a escuchar que hablen en lengua, no. Es más, yo una vez asistí a una iglesia donde habían muchos hermanos. La iglesia era bien humilde, de construcción, pero habían muchos hermanos. Y pusieron un hermano a predicar, predicó 5 o 10 minutos. Y a mitad de culto empezaron a llegar algunos hermanos con instrumentos. Terminó, hermanos, recibieron la ofrenda, dieron el aviso, todo. Y resulta que empezaron a cantar 1, 2, 3, 4, 5 coritos. Y de repente empezó una hermana a danzar, otra y otra, y se sintieron felices.
Y yo dentro de mí dije, si esto es pentecostalismo, esto es pobre. ¿Por qué? Porque primero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. En segundo lugar, no es por sensaciones. Hay personas que pueden decir, ¿cómo estuvo el culto? Fome, no estuvo Dios. No, antes que usted llegara al culto, Dios estaba en el servicio, en el culto. El hecho que usted sienta o no a Dios, eso depende de Dios y depende de su relación con Dios. Pero Dios está ahí. Es muy malo decir, no, Dios no se manifiesta. No, Dios está ahí. Dios se va a manifestar. Dios va a manifestar o va a hacer que se sientan inspiradas ciertas personas con ciertos dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a ir viendo algunos versículos con respecto. Recuerde que estamos analizando ahora 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo habla justamente de las lenguas y las profecías. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces el que habla en lenguas no habla a los hombres, aunque hable misterio, cosa que no tiene idea, sino que habla a Dios. Dios sabe lo que está diciendo esa persona. Por lo tanto, hay que dejarlo que articulen. Ellos están, es como una comunión de espíritu a espíritu, del Espíritu Santo ahí en comunión con el espíritu del hombre. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Indudablemente que sí, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero la profecía edifica a la comunidad, a todo el cuerpo presente en la iglesia. Verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Note usted que el apóstol no estaba prohibiendo hablar en lengua, está diciendo, yo quisiera que todos hablen en lengua, pero mejor que profeticen, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, aunque hable misterio y no entienda lo que habla, está hablando con Dios, pero el que profetiza, edifica, consuela y exhorta a toda la iglesia. ¡Qué precioso! Verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, aparte de sentir la inspiración de hablar en lengua, estamos articulando las lenguas, ahí estamos en el Señor, conscientes de la situación y todo. El Espíritu Santo dice, pidan en oración. O sea, mientras están ahí, pídanle a Dios de lo profundo de su corazón poder interpretar esto. Porque vuelvo a insistir, más edifica la profecía que es para el cuerpo que una oración personal en lengua, que es para edificación de una persona, del hablante en este caso. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro, son misterios. No entendemos lo que hablamos. Pero no dice el apóstol, no, si no va a haber profecía, no hablen en lengua. No. Dice, hablen en lengua. Pero dice, pidan a Dios poder interpretarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hablo en lengua, me edifico espiritualmente, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso les decía yo, hay un crecimiento espiritual, pero no mental o de conocimiento. Verso 18, aquí el apóstol Pablo habla una cosa profunda, que es el texto base que leí. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo no está demostrando grandeza ni nada por el estilo. Él está diciéndole a la iglesia de Corinto, mire, él escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto, posiblemente una tercera han de escribir, según algunos. Lo importante es que la iglesia de Corinto era una iglesia espiritual, muy espiritual, pero era muy sensual también. ¿Cómo es eso? Es parecido a lo que dice la Biblia. Elías era sujeto a pasiones. Era un hombre de Dios, oraba, ayunaba 40 días, y tremendo, no lo hace cualquiera. Pero también era apasionado como cualquiera de nosotros. Entonces esta iglesia, hermano, había conflictos. Usted sabe que en estas culturas, en estos países, en estas naciones, generalmente la mujer era mirada en menos. Muy pocos valores de la mujer. Pero resulta que las hermanas también hablaban en lengua igual que los hermanos. Entonces las mujeres decían, ¿por qué tenemos que estar bajo de si nosotros también hablamos como ellos? Y tienen razón.
Pero hubo un desorden, hubo caos ahí. Por eso que el apóstol Pablo como que dice, espérense. Si ustedes están ahí dando esto de que quién habla mejor en lengua y que aquí, yo le doy gracias a Dios que hablo más lengua que todos ustedes. Y me ven arrogante o me ven una persona allí que desprecio a los demás, de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo dice, es un llamado a atención a la iglesia local, para que ya deje de ser niño. Dice, niño fluctuante. Ya no es tiempo de tomar mamadera, es tiempo de comer comida gruesa. La iglesia tiene que crecer. Si la iglesia no crece, no se desarrolla, no va a cumplir la función que tiene que ser. ¿Cuál? Alcanzar al mundo para Cristo. Esa es la razón por que la iglesia quedó establecida. Verso 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es decir, supóngase que usted está en el altar o coordinando el servicio o le va a tocar predicar y usted se comienza a hablar en lengua y habla en lengua. El apóstol, y todos escuchan en lengua y no hay interpretación. El apóstol Pablo dice, hermano, mejor hable 5 palabritas en lengua, es decir, hable mejor 5 palabras en español o en el idioma que todos entienden y no una chorrera, y perdóneme el término, ¿no? O no una gran cantidad de palabras en lengua que nadie va a entender. A eso se refiere el apóstol Pablo. Porque, por eso, hermano, cuando está el predicador y están los hermanos inspirados, tocados por el Espíritu de Dios y sienten la inspiración de hablar en lengua, el predicador viene a ser como el profeta principal, es una forma de decirlo, ¿no? Él va a predicar para toda la comunidad y el que está hablando en lengua es solo él, se está edificando todo, pero no debe interrumpir al predicador. Tampoco le impedimos que hablen en lengua, ni lo sacamos para... No, hermano, ínquese ahí, hable bajito y no interrumpa. Y el hermano sigue gozándose, adorando a Dios allí y continúa el servicio. Así que, mire, este texto es clave. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Creyentes son los que tienen a Cristo en el corazón y han nacido de nuevo. Es lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Y llamamos incrédulo no a los que no creen, sino a la gente que no es cristiana. Que por supuesto, si no es cristiana es porque no cree. ¿Me entiende? O a lo mejor creen, pero no son parte de la comunidad y están afuera en el mundo. Quisieron más el mundo que el Evangelio. Lo importante dice, son señal para los incrédulos. Hermano, en el norte de Chile yo tuve un amigo mío que cuando él no era cristiano, él le daba mala vida a su esposa y tenía varios hijos, no sé si 3, 4 hijos, y eran jóvenes, pero tenía muy mala vida. Era pendenciero, en fin, muy liberal, hombre de mundo. Pero él se acercó a Jesucristo, Dios lo cambió, lo transformó, lo hizo nacer de nuevo. Y resulta, hermano, que él trabajaba en una empresa donde habían 3 turnos. Turno A era de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Turno B de 3 a 11. Y el turno C de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. A él le tocó el turno C, de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Como a eso de las 3, 3 y media de la mañana, paraban los trabajadores y el jefe de turno los llamaba a todos y se iban a un lugar a merendar. O se servían algún alimento o tomaban un cafecito con un sándwich, pero ahí estaban una media horita, 15 minutos, no sé cuánto tiempo estaban ahí. Y mientras llegaron ahí, este hermano querido comienza a predicarle a todo, al jefe de turno y a todos los compañeros, y le predicaba con pasión, porque Jesucristo había hecho algo grande en él como lo ha hecho en todos nosotros. Usted sabe que el milagro de los milagros de la iglesia es nacer de nuevo. Así que el que no cree en milagros, no sé si ha nacido nuevo o no, pero ese es el milagro de los milagros. Bueno, la cosa es que estaba a lo mejor inspirado predicándole a los compañeros y los compañeros se comienzan a reír y a burlar de él de una manera pero tan grosera que mi hermano quedó así pálido y se puso a llorar, hermano. Se vio impotente, así como que se sintió tan mal que finalmente, hermano, se paró y se levantó y se fue hacia afuera en la madrugada. Y afuera se comenzó a llorar y lloraba y
y dice que vio un pedacito de tronco, se hincó y se puso a llorar y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para que mis compañeros crean? No importa si se burlaron, pero ¿qué puedo hacer? Y estaba en lo mejor, hermano, cuando siente la inspiración del Espíritu Santo y comienza a hablar en lengua. Se para, hermano, porque sintió el deseo de ingresar otra vez. Se para e ingresa a la habitación donde estaban sus compañeros, incluyendo sus jefes de turno, y hablando en lengua, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos se arrinconaron en un lugar, digamos, en cierta esquina del lugar, dejaron de servir los alimentos y todos comenzaban a llorar y a gritar, hermano. ¡Qué tremendo! La Biblia dice, son por señal a los incrédulos. ¿Qué escuchaban? ¿Qué entendían? Lo que hablaba el amigo mío en lenguas. Que quedaron todos ahí, hermano, llorando y gritando. Mire lo que son las cosas. Pasó el tiempo, pasaron años. Y yo recuerdo que visité una iglesia aquí en Santiago. Y mientras estaba con el pastor y su esposa, mientras los hermanos llegaban a la iglesia, a la reunión, de repente veo un varón que viene con su esposa y con, no sé si eran 3, 4 hijos, pero venían 2 lolitas y un pequeñito, parece que eran 3. Cuando él se va acercando a mí, me queda mirando y me dice, yo lo conozco a usted. Y yo le dije, yo también lo conozco a usted. Hermano, nos saludamos, lo dimos un abrazo como hermano de la fe, saludé a su esposa, a sus hijos, ingresaron al culto. Y yo después, cuando me regresé a casa, acá a Santiago, yo empecé a pensar y dije, pero si este varón era uno de los que estaba ahí esa noche, mientras mi compañero, el Espíritu Santo, lo tomó en lenguas, y estaban todos asustados ahí, y gritaban de susto. Y estaba ahí convertido con su familia. Hermano, las lenguas son por señal a los incrédulos. Qué tremendo. Por eso, hermano, hable en lengua. Si usted tiene el don de lengua, hable en lengua. Levante sus manos, glorifique a Dios. Usted no va a perder su capacidad cognitiva. Usted sabe que está ahí. Pero es algo precioso, un descanso psicológico, somático, espiritual, tremendo, hermano. Gloria a Dios. Verso 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, o sea, gente que no conoce esto, o incrédulos, gente que no sirve a Jesús. ¿No diráis que estáis locos? Bueno, esto generalmente no ocurre, pero puede ocurrir. Que a lo mejor hay muchos hermanos con este don y hablan y hablan y hablan y entra gente que no conoce a nadie ahí, qué sé yo, y va a decir, ¿qué pasa aquí? Están todos locos, están hablando puras cosas que no entendemos. Es posible que pueda ocurrir. Pero si la iglesia son 5.000 miembros y hay 10 hablando en lengua, 20 hablando en lengua, no se va a notar. Por eso le digo, esto generalmente no ocurre, pero el apóstol Pablo está llamando aquí al orden y me parece pertinente. Por eso le digo, hermano, que hay que ser sabio en todas estas cosas. Recuerde, los dones son por inspiración. Usted puede tener el don de profecía, pero eso no significa que va a andar profetizando o se va a mandar a sacar un carnet, yo soy profeta, y no es así, porque el profeta por oficio no existe, existe el profeta por inspiración, es un don del Espíritu de Dios. Verso 26. ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nuevamente el apóstol está diciendo, hermano, está bien, si ustedes sienten del Espíritu la inspiración de manifestar el don que el Espíritu le dio, háganlo, pero hágase todo para edificación. O sea, no se haga así locamente, ¿verdad? Hay hermanos como que dicen, no, me toma el Espíritu. No, hermano, uno está consciente. Si usted quiere caerse, se cae porque usted quiso. O alguien le hizo, qué sé yo, le tocó el pie y usted se cayó. Pero ese es el problema que hay en muchas iglesias pentecostales. Que la gente a veces sobredimensiona esta cosa. Por supuesto, una palabra interpretada que vale a profecía es tremendo, toda la iglesia edificada. Pero como dice el apóstol, hágase para edificación. ¿Verdad? Es como decir,
si hay día hablando en lengua, mire lo que dice más adelante, vamos a ver, dice el verso 27, si habla alguno en lengua, sea esto por 2, a lo más 3 y por turno, y yo no interprete. ¿Ves que un llamado al orden? Dice, si alguno habla en lengua, que lo haga, tal 2 por último, a lo sumo 3 que estén hablando en lengua, pero hágalo por turno, y que uno interprete. Y si no hay quien interprete, bueno, que sigan hablando en lengua hasta cuando el servicio comience. Porque vuelvo a insistir, dentro de la comunidad la palabra de Dios es la que edifica a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y aún, hermano, cuando la lengua sea interpretada y se produzca una profecía, la palabra de Dios es la profecía máxima dentro del servicio. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. ¿Se fija? Dice, procuren profetizar para que sea bendecido todo el cuerpo. Pero no impidan a los hermanos hablar en lengua. Palabra del apóstol Pablo. Verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, no se haga así locamente. Por eso que nosotros, los líderes, los pastores, tenemos que enseñar a la iglesia. Ayúdele usted a descubrir sus dones, colóquenlo en el lugar que corresponden de acuerdo a su don y enséñele a sus hermanos en la fe, a su comunidad, qué hacer o qué no hacer en determinados momentos. Ahora, si usted desconoce de esto, bueno, ore a Dios. Pídale al Espíritu de Dios que le hable sobre esto, que le enseñe, tome literatura al respecto. Hay muchos libros. Yo mencionaba recién el libro de Los dones del Espíritu de Hiram Almirud, es un gran doctor en teología. Así que, hermano, procure hacerse material y enséñele a su iglesia. Por eso el apóstol dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Alguien dijo, sí, pero pastor, es que cuando el Espíritu de Dios entra en actividad se produce un desorden. Porque nosotros somos desordenados. ¿Podemos levantar la mano? Levantar la mano no es desorden. Decir aleluya, gloria a Dios no es desorden. Adorar a Dios, saltar ahí en ese lapso no es desorden. Pero hacer que tiremos un globo y el que lo revienta tiene la unción, ya lo estamos saliendo de los parámetros bíblicos y estamos cayendo en supersticiones y perdóname el término que voy a usar, en estupideces. Y hay mucha iglesia que pasa eso. Nos falta el tipo que bueno el zapato y dice el zapato, hermano, por favor, esas cosas no son de Dios. Esos pastores deberían, hermanos, cerrarle la iglesia a esas comunidades. Perdóneme, pero la Escritura manda. Por eso los pentecostales somos despreciados, somos mal mirados. Alguien dijo, ¿es pentecostal? Ah, no, es como... Entonces, no, hermano, por supuesto, todos somos iguales delante de Dios. Si usted no habla en lengua y no cree en esto, pero usted es nacido de nuevo, es mi hermano. Y yo lo voy a respetar y usted me tiene que respetar. Por eso usted no es pentecostal y yo soy pentecostal. Pero hay cosas que hacemos dentro del mover del pentecostalismo que no son de Dios. Y lamentablemente, hermano, esto da más que hablar. Porque mire, una mala noticia corre más rápido que una buena noticia. Dios obró, hizo un milagro en el norte de Chile a través del hermano Gille Ávila. Sanó una familia completa que tenía SIDA. Pero nunca salió en la radio, la televisión, ni en ningún periódico. Pero dice, pastor, se arrancó con los diezmos y con 3 mujeres. Hermano, eso corre todo el país y trasciende del país. Porque es así la naturaleza humana. Nos gustan las malas noticias más que las buenas. Así que, hermano, para ir concluyendo, si usted tiene el don de lenguas y siente la inspiración cuando va a orar, cuando va a adorar a Dios, hable en lenguas. Recuerde, si la iglesia es pequeña y hay un predicador y usted puede estar muy inspirado, baje el volumen. Nadie le va a impedir que siga hablando. Ínquese por último y siga hablando ahí. Recuerde que la profecía máxima, lo decimos por costumbre dentro de la jerga pentecostal, es el que va a predicar, porque la palabra de Dios edifica a todo el pueblo. Así que, hermano, lea bien el capítulo 14, usted que habla en lenguas, usted que tiene el don de lenguas, véalo bien. Se fija, todo lo hemos visto de acuerdo al contexto de la Escritura. Hable en lengua. Hablar en lengua es una bendición, es una maravilla. Y con esto voy a terminar. Recuerdo que el pastor terminó el servicio el día domingo, me dice, Jorge, por favor, prepárate para el día jueves para predicar. Yo era muy nuevito, hermano, yo
Sobre doctrina del Espíritu Santo prácticamente sabía muy poquito. Llegó, empezó el servicio, todo, bajó el coordinador, subí yo a predicar, estaba predicando a lo mejor unos 15, 20 minutos, hermano, cuando de repente me salen palabras en lengua e interpreté inmediatamente, hermano, y yo llegué a cerrar los ojos porque fue una cosa tremenda para mí, una experiencia inolvidable y que nunca había vivido. Pues yo cerré los ojos así, hermano, y cuando de repente abro los ojos, toda la iglesia, incluyendo el pastor, estaban hincados, toda la iglesia lloraba, hermano. Y bueno, yo de a poquito fui más o menos terminando la actividad que me tocaba, que era predicar, pero terminó el servicio y había una hermana que lloraba y no paraba de llorar, hermano. Entonces yo me asusté, yo dije, quizás que... Yo no recuerdo las palabras que dije, han pasado muchos años, estoy hablando más o menos del año 1979, 78, 79. Entonces, hermano, pero el pastor no podía irse y apagar la luz de la iglesia e irnos porque la hermana seguía llorando, hasta que ella terminó ahí de orar a Dios y se fue. Pasados los días, tuve la oportunidad de hablar con el pastor y le dije, pastor, perdone, ¿por qué la hermana lloraba tanto? ¿Sabe, hermano? La hermana se fue a despedir del Señor. Estaba viviendo tanta dificultad, tanto drama, tanta prueba, no sé cómo llamarlo, tanto, hermano, que se sintió tan mal y es como decir, voy a ir a la casa del Señor a entregar esto porque esto no doy para más. Pero el Señor, aparte de hablarle a toda la iglesia, porque la lengua interpretada que iba a la profecía, le habló específicamente a esta mujer. Esta mujer hoy por hoy está viva con su esposo, sirven al Señor. Sus hijos, sus nietos, todos sirven al Señor. Si no hubiera sido Dios que hubiera hablado a su corazón, es posible que ella, su esposo, sus hijos y su generación de nietos hubieran estado todos perdidos. Pero como Dios ama a su pueblo, Dios le habló a toda la iglesia, pero en especial a esta mujer que a lo mejor venía a entregar con todo su corazón esto, no solo las cargas, los problemas, las dificultades que la quejaban, sino el hecho de renunciar, de Señor, esto no es para mí, yo me voy, pero Dios conoce los corazones. Por eso, hermano, hable en lengua cuando sienta deseo de hablar en lengua. Que Dios le bendiga. Estos videos quedan grabados y quedan ahí. Si usted quiere bajarlos después y volverlos a escuchar, porque hay cosas que se nos quedan en el camino, ¿verdad? Le va a servir. Lo importante es que usted crezca en conocimiento, en la palabra, ¿verdad? Y que nosotros los pentecostales empecemos a madurar más, a estudiar más profundo, especialmente el área académica, no tanto inspiracional, porque lo que más tenemos son libros inspiracionales. Es como cuando viene un grupo musical hermoso, todos vamos a cantar, saltamos y todo es lindo, es precioso, pero se termina el momento de la adoración y ¿qué nos queda después? Pero cuando hablamos de rama académica, estamos hablando de libros instructivos, ¿verdad? Que tienen que ver teología, que tienen que ver doctrina. Eso nos sostiene en el tiempo. Puede venir la prueba más grande, pero nos va a mantener ahí. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nos vamos a mantener firmes en eso. Así que, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Un placer, hemos hablado de los dones, hoy día estamos terminando con las lenguas carismáticas y seguiremos con otros temas conforme el Espíritu Santo nos vaya poniendo y conforme usted vaya deseando. Nos han pedido otros temas, pero son, digamos, temas a lo mejor no muy contingentes o han pedido muy poquito o tenemos muy poca base para hablar de ciertos temas. Seguramente en determinado momento lo vamos a tocar. Tenga paciencia, por favor. Solo queremos decirle que Dios le bendiga, que usted es una persona preciosa para Dios. No se olvide, quédese en casa. Si no tiene por qué salir, no salga. Me han dicho que estoy un poquito medio gordito. Claro, por supuesto, llevamos 2 meses encerrados. Pero apenas termine esto, vamos a correr a los gimnasios como todos, hermano, y vamos a ponernos en forma. Lo importante es que siga estudiando la palabra de Dios. Crea que la Biblia es el alimento más grande que dejó el Señor Dios Todopoderoso, no solo para que llegue aquí, sino también aquí, al corazón. Por eso escudriña la Biblia, porque ahí está la menudencia, la gracia de Dios para nosotros. Vamos a orar para que Dios le bendiga. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos dio de poder relacionarnos con nuestros hermanos a la distancia por fe.
Señor, a través de este tema de las lenguas carismáticas. Bendígales a todos y cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren. Que tengan también sus propias experiencias de vida espiritual, porque esto nos hace crecer, nos hace ver más allá de lo que vemos en forma continua. Bendígales, provéales, sánelos, Dios Padre. Vaya a sus hogares enviando ángeles para suplir la necesidad en estos momentos de apremio económico, social y también espiritual. Señor, bendiga a sus hijos. Bendígale, Señor. Oramos por el pastor Carito. Señor, nos pidió la oración por un amigo de él, pero el amigo partió. Lo importante es que partió a la presencia de Dios. Era el tiempo de partir de él, pero estuvo ahí también en nuestras meditaciones. Bendiga, Señor, al pastor Rolando Calderón y a todos los pastores, amigos, hermanos en la fe que están con COVID-19. Señor, no pedimos que bendiga esta enfermedad, sino que bendiga su cuerpo y que los sane y que los restaure y que los levante, porque son obreros importantes en la viña de Dios. Todos somos importantes. Bendígales a todos los hermanos, Señor, que están escuchando, que verán estos videos, y bendíganos también a nosotros como familia, porque también necesitamos su bendición, su respaldo y su gracia. Su bendición, Padre, la imploramos en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.